Los modelos MOE tienen un problema de memoria cuando el KV cache crece. Y no es un detalle menor, en escenarios de serving intensivos, donde atiendes muchas peticiones concurrentes, el caché compite directamente con los pesos del modelo por el espacio en la GPU. Vale, pero eso pasa con cualquier modelo grande, no solo con MOE. ¿Qué hace que los Mystery of Experts sean especialmente vulnerables a este conflicto? Buena pregunta. En un transformer denso, tienes un único conjunto de pesos que ocupa un espacio fijo. En un MOE, en cambio, tienes múltiples expertos subredes especializadas, y aunque solo se activan unos pocos por token, todos los pesos de todos los expertos están cargados en memoria. Así que el peso total del modelo es mucho mayor. Cuando además el KV cache empieza a crecer porque hay muchas secuencias en paralelo, la GPU se convierte en un campo de batalla, o guardas precisión en los expertos o dejas espacio para el caché. No puedes tener ambas sin sacrificar algo. O sea, el clásico trade-off entre precisión, memoria y latencia. Pero normalmente cuantizar los pesos para ahorrar memoria implica perder calidad. ¿Cómo se sale de ese dilema? Ahí entra Paget Weight. La idea es no cuantizar todo por igual, sino hacerlo de forma dinámica en tiempo de ejecución. Ajustas la precisión de cada experto según la necesidad del momento. No todos los expertos son igual de críticos para la calidad en cada inferencia. Si un experto recibe un token que no activa casi ningún parámetro, puedes permitirte cuantizarlo más agresivamente. Si otro es clave para la respuesta, le das más bits. Entonces, ¿cómo decide el sistema qué experto cuantizar y cuánto? Porque eso suena a un problema de optimización en caliente. Exacto. Paget Weight expone y navega ese trade-off complejo. Lo que hace es modelar el impacto de la cuantización de cada experto en la calidad final y en el consumo de memoria, y en función de eso decide una asignación de precisión que maximice la calidad dentro del presupuesto de memoria disponible. Y lo hace en caliente adaptándose a la carga del momento. Los resultados son muy potentes, consiguen precisión equivalente a FP16, el estándar de alta precisión, con hasta un 72% de ahorro de memoria en la GPU y un 1.94x de mejora en throughput. Un 72% de ahorro es brutal. Pero supongo que tiene que haber algún coste en latencia por hacer esa cuantización dinámica sobre la marcha. Sí, pero lo minimizan. Comparado con otros métodos de cuantización fijos, Paget Weight mejora la calidad hasta un 39,3% con un presupuesto de memoria similar, y la pérdida de throughput máxima es solo del 4,1%. Es un coste asumible para la ganancia en memoria y flexibilidad que obtienes. O sea, que la clave está en tratar la memoria no como un recurso estático, sino como algo que puedes gestionar activamente, decidiendo en cada momento dónde pones los bits que tienes. Exactamente. En lugar de aplicar una cuantización global y perder calidad donde no toca, Paget Weight hace una gestión inteligente, protege la precisión donde importa y aprieta donde el modelo puede permitírselo. Es una idea muy elegante que ataca directamente el cuello de botella que limita el serving de MOE en producción. Pero, concretamente, ¿cómo decide el sistema qué experto cuantizar y con cuántos bits? Porque no es lo mismo bajar de FP16 a INT8 que a INT4, y supongo que la decisión no puede ser aleatoria. Claro, ahí está el núcleo de Paget Weight. Lo que hacen es modelar explícitamente el impacto de cada nivel de cuantización de cada experto sobre dos variables, la calidad final de la respuesta y el consumo de memoria. Con ese modelo plantean un problema de optimización en caliente, dado un presupuesto de memoria disponible en la GPU en ese instante, que varía según el tamaño del KV cache. El sistema elige una asignación de precisión por experto que maximice la calidad agregada. O sea, que no hay una receta fija para cada experto, sino que la asignación cambia dinámicamente según la carga del momento. Exacto. Y eso es clave porque el KV cache no es estático, crece y se reduce según el número de peticiones concurrentes. Paget Weight reacciona a eso. Si en un momento dado hay mucha memoria ocupada por el caché, el sistema aprieta la cuantización de los expertos menos críticos. Si luego se libera memoria, puede devolverles precisión. Es una gestión activa del presupuesto de memoria. Y los números que mencionabas antes, 72% de ahorro de memoria y casi el doble de throughput, ¿son con pérdida de calidad o manteniendo la precisión original? Manteniendo precisión equivalente a FP16, que es el estándar de alta precisión. Eso es lo realmente potente, no están sacrificando calidad para ganar memoria, sino que encuentran asignaciones de bits que preservan la precisión allí donde realmente importa. Y cuando comparan con otros métodos de cuantización existentes, con el mismo presupuesto de memoria, Paget Weight mejora la calidad hasta un 39,3%. La pérdida de throughput por hacer esta gestión dinámica es mínima, como mucho un 4,1%. Un 4,1% de pérdida de throughput a cambio de un 72% de ahorro de memoria. Es un intercambio que cualquier ingeniero de sistemas aceptaría sin dudar. Sin duda. Y fíjate en la filosofía de fondo, en lugar de ver la cuantización como una decisión de diseño que tomas una vez al desplegar el modelo, lo cuantizo a INT8 y ya está, la convierten en una decisión operativa que se ajusta en tiempo real. Es pasar de una gestión estática de recursos a una dinámica adaptativa.
Y eso encaja perfectamente con la naturaleza variable de la carga en servidores de inferencia. Y esa filosofía de gestión dinámica de recursos no es exclusiva de los MOE. De hecho, hay un problema paralelo en otro campo del Machine Learning, el de Enforcement Learning aplicado al control de sistemas dinámicos. Ahí el cuello de botella no es la memoria, sino las muestras. El clásico problema de que los algoritmos de RL necesitan miles y miles de interacciones con el entorno para aprender una política decente. Pero, ¿por qué es eso especialmente grave cuando hablamos de control de sistemas dinámicos? Porque el entorno es el mundo real. Imagina que quieres controlar un dron o un brazo robótico con RL. No puedes permitirte que el algoritmo explore aleatoriamente chocando contra paredes durante 10.000 episodios para aprender a no estrellarse. Cada interacción tiene un coste, a veces físico. Y eso sin contar con que los sistemas dinámicos reales tienen espacios de estado y acción enormes. Ahí entra la maldición de la dimensionalidad, ¿no? Cuantas más dimensiones tenga el espacio de estado, posición, velocidad, aceleración, ángulos, fuerzas, más combinaciones posibles, y más interacciones necesita el algoritmo para cubrirlas todas. Es el problema de exploración vs explotación llevado al extremo. Exacto. Y eso tiene una consecuencia práctica muy concreta: el RL clásico queda limitado a sistemas con sensores y actuadores poco densos. Si tienes un robot con 20 articulaciones o un flujo de fluido con millones de puntos de medición, los algoritmos estándar simplemente no escalan. Necesitas o reducir la dimensionalidad del problema, que no siempre es posible, o cambiar de estrategia. Y ahí es donde entra la física como brújula, supongo. En lugar de que el algoritmo aprenda desde cero a base de prueba y error, le das un modelo del comportamiento del sistema para que no explore a ciegas. Justo. El trabajo que te comentaba, Pearl Physics and Reinforcement Learning, hace exactamente eso. Aprovecha que las dinámicas del sistema son diferenciables, tienen ecuaciones que puedes derivar, para guiar el aprendizaje. En lugar de necesitar millones de interacciones, el algoritmo usa la propia física para saber hacia dónde moverse, y eso rompe el cuello de botella de la eficiencia muestral. O sea, que la física actúa como una especie de profesor particular que le dice al algoritmo, no pruebes por ahí, que sabes que eso no funciona según las ecuaciones del movimiento. Eso reduce drásticamente el espacio de búsqueda. Exactamente. Y el resultado es que Pearl consigue superar a los algoritmos de RL estándar en problemas complejos de navegación en flujos no estacionarios, como maniobrar un vehículo en corrientes de agua impredecibles, con muchas menos interacciones. Y además escala a espacios de alta dimensión sin necesidad de trucos como representaciones de baja dimensión o estrategias multiagente. Pero concretamente, ¿cómo se materializa eso? Porque decir, usar la física, suena bien, pero me imagino que el diablo está en los detalles del algoritmo. Ahí está la clave del actor adjoint de Pearl. Lo que hacen es dividir el problema en dos horizontes temporales. Para pasos cortos, digamos, las próximas 5 decisiones, usan diferenciación automática directamente sobre las ecuaciones de la dinámica del sistema. Como sabes cómo evoluciona el sistema según la física, puedes calcular el gradiente de la política de forma exacta y barata. Vale, eso para pasos cortos. Pero en control óptimo necesitas mirar más allá, porque una decisión ahora puede tener consecuencias muy tarde. ¿Cómo gestionan el largo plazo? Ahí entra la parte de adjunto. Para los retornos futuros más allá del horizonte corto, usan sensibilidades adjuntas, una técnica clásica de control óptimo, pero aproximadas mediante redes neuronales. Básicamente entrenan una red que estima cómo las decisiones actuales afectan a las recompensas futuras, y la usan como guía para el gradiente. O sea, que tienen dos mecanismos, uno de corto plazo con gradientes exactos gracias a la física, y otro de largo plazo aprendido con una red. ¿Y por qué esa combinación reduce las interacciones necesarias? Porque el RL clásico tiene que muestrear todo eso desde cero. Exacto. El RL estándar no tiene ni idea de la física subyacente, cada vez que da un paso, tiene que probar y ver qué pasa sin atajo. Aquí, en cambio, los gradientes de corto plazo son prácticamente gratis porque la física te dice la dirección correcta. Y la red adjunta reduce la incertidumbre sobre el largo plazo, así que no necesitas miles de episodios para entender las consecuencias de tus acciones. Y los resultados lo confirman, supongo. ¿En qué tipo de problemas lo probaron? Problemas de navegación paramétrica en flujos no estacionarios. Imagina un vehículo autónomo submarino que tiene que maniobrar en corrientes cambiantes e impredecibles. Y los resultados son muy sólidos. Pearl supera a los algoritmos de RL estado del arte, es muchísimo más eficiente en muestras, generaliza entre escenarios distintos sin reentrenar, y lo más importante, escala a espacios de estado y acción de alta dimensión sin necesitar trucos como representaciones de baja dimensión o estrategias multiagente. Eso último es clave. Porque la maldición de la dimensionalidad era precisamente lo que limitaba el RL a sistemas con pocos sensores y actuadores. Si ahora puedes escalar a espacios grandes, el abanico de aplicaciones se dispara. Exacto. Y fíjate en el patrón, igual que Paget-Waite usaba conocimiento del modelo para gestionar mejor la memoria, Pearl usa conocimiento de la física para gestionar mejor las muestras.
En ambos casos, la idea es no tratar el problema como una caja negra, sino aprovechar la estructura que ya conoces para ser más eficiente. Y esa misma filosofía de aprovechar la estructura conocida del problema aparece en un tercer ámbito completamente distinto, la predicción del consumo eléctrico doméstico a corto plazo. Ahí el cuello de botella no es la memoria ni las muestras, sino la heterogeneidad de los hogares. Predecir cuánta electricidad va a consumir una casa en las próximas horas. Suena a un problema resuelto, ¿no? Hay series temporales, patrones estacionales, modelos clásicos. En teoría sí, pero en la práctica los hogares son terriblemente difíciles de predecir. Cada casa es un mundo, los hábitos de una familia que trabaja desde casa no tienen nada que ver con los de un piso de estudiantes o una vivienda con personas mayores. El consumo es heterogéneo, variable en el tiempo, y está moldeado por rutinas de comportamiento que cambian constantemente. O sea, que un modelo único para todos los hogares no funciona porque cada uno tiene su propia personalidad energética. Pero, ¿no se puede simplemente agrupar hogares similares y entrenar un modelo por grupo? Eso es lo que se ha hecho hasta ahora y funciona hasta cierto punto. Pero el problema es que el comportamiento no es un simple atributo estático que pones en una casilla. Una misma casa puede comportarse de forma diferente según la época del año, el día de la semana, o incluso si hay visitas. Usar el comportamiento solo como una etiqueta externa para agrupar es muy limitado. La propuesta aquí es integrar la estructura de comportamiento directamente dentro del mecanismo de predicción. ¿Y cómo se hace eso sin tener etiquetas de comportamiento reales? Porque nadie va etiquetando su casa como, hoy soy un hogar de teletrabajo, o ahora soy una casa de fin de semana. Ahí está la gracia. Usan un modelo llamado Neural Process con atención condicionada por comportamiento. La idea es que el propio modelo infiere la estructura de comportamiento a partir de los datos de consumo disponibles, el contexto, y la representa como una variable latente discreta. Esa variable condiciona cómo el modelo hace la predicción. Y durante el entrenamiento, usan información de clustering como supervisión débil para guiar ese aprendizaje, pero en inferencia no necesitan ninguna etiqueta, el modelo infiere la clase de comportamiento directamente del contexto. Vale, entonces el modelo no solo aprende a predecir el consumo, sino que también aprende a clasificar el tipo de comportamiento del hogar sobre la marcha. Y esa clasificación guía la predicción. Exacto. Y además del comportamiento, el modelo captura la incertidumbre funcional compartida entre todos los hogares mediante una variable latente continua. Así tienes lo mejor de ambos mundos, la estructura discreta del comportamiento específico de cada hogar y la incertidumbre continua que es común a todos ellos. Supongo que los resultados avalan el enfoque. ¿Cuánto mejoran respecto a los modelos que ignoran el comportamiento o lo usan solo como agrupación externa? Mejoran un 7,9% en error absoluto medio y un 6,9% en una métrica de predicción probabilística llamada CRPS. Pero lo más interesante es que las mayores ganancias se producen cuando el contexto disponible es limitado, es decir, cuando tienes pocos datos de consumo del hogar para hacer la predicción. Y además, frente a los métodos tradicionales de ventana fija, este modelo reduce el error cuadrático medio, lo que indica que comete menos errores grandes en esos patrones de consumo tan dispares. O sea, que justo cuando tienes menos información sobre un hogar, el modelo es capaz de inferir su comportamiento y usar eso para afinar la predicción. Es como si el modelo dijera, con los pocos datos que me das, ya intuyo qué tipo de hogar eres, y eso me ayuda a predecir mejor. Exactamente. Y fíjate en el patrón común con lo que hemos visto antes, igual que Paget-Waite aprovechaba la estructura del modelo Moe para gestionar la memoria, y Pearl aprovechaba la física para reducir las muestras. Aquí se aprovecha la estructura de comportamiento del hogar para hacer mejores predicciones con menos contexto. En los tres casos, la clave es no tratar el problema como una caja negra, sino usar el conocimiento que ya tienes sobre el dominio para ser más eficiente. Vale, entonces el modelo captura el comportamiento del hogar. Pero has mencionado dos variables latentes, una discreta y una continua. ¿Por qué necesitas dos? ¿No basta con una que capture el perfil de consumo? Buena pregunta. La variable latente discreta captura la estructura de comportamiento, la etiqueta del tipo de hogar que es, por así decirlo. Pero dos hogares con el mismo comportamiento general no tienen por qué consumir igual de forma exacta. La variable latente continua captura esa incertidumbre funcional compartida entre todos los hogares, el ruido, las variaciones finas que no se explican solo con la categoría de comportamiento. Una te dice qué tipo de hogar eres, la otra cuánta variabilidad hay en tu consumo dentro de ese tipo. O sea, que la discreta pone la etiqueta y la continua ajusta el margen de error. Pero hay un problema gordo, para entrenar la variable discreta necesitas etiquetas de comportamiento reales, ¿no? Y eso no existe. Nadie va etiquetando su casa. Ahí está la clave del diseño. No usan etiquetas reales de comportamiento porque efectivamente no existen. Lo que hacen es aplicar clustering sobre los datos de consumo, agrupan perfiles similares sin supervisión, y usan esa información como supervisión débil durante el entrenamiento. La variable latente discreta aprende a predecir a qué clúster pertenece cada hogar basándose en el contexto disponible.
Entonces, ¿en inferencia también necesitas hacer clustering para saber qué etiqueta ponerle a un hogar nuevo? No, y eso es lo bonito. En inferencia el modelo ya no necesita el clustering. Solo usa la distribución de clases que infiere directamente del contexto de consumo del hogar. Con los pocos datos que le das, las últimas horas de consumo, por ejemplo, el modelo deduce automáticamente qué tipo de comportamiento tiene y condiciona la predicción en función de eso. Es completamente autónomo. ¿Y los resultados confirman que esa inferencia de comportamiento realmente ayuda? Porque si el modelo se equivoca al clasificar el hogar, igual la predicción sale peor que si ignoraras el comportamiento. Pues los datos dicen que sí ayuda, y bastante. Frente al modelo baseline que no usa comportamiento, el Attentive Neural Process estándar, la versión con comportamiento mejora el error absoluto medio un 7,9% y la métrica de predicción probabilística CRPS un 6,9%. Y lo más interesante, las mayores ganancias se producen justo cuando el contexto disponible es limitado. O sea, que justo cuando tienes muy pocos datos de un hogar, cuando más incertidumbre tienes, el comportamiento inferido te da una pista adicional que compensa la falta de información. Es como si el modelo dijera, no sé mucho de ti, pero por lo poco que veo, te pareces a este perfil, y eso me ayuda a afinar. Exactamente. Y además, frente a los métodos tradicionales de ventana fija, los que usan una serie temporal estándar, este modelo reduce el error cuadrático medio, que penaliza los errores grandes de forma más severa. Eso significa que cuando el consumo es muy heterogéneo, el modelo evita esos fallos gordos que harían saltar todo por los aires. No solo acierta más en media, sino que se equivoca menos de forma catastrófica. Entonces tienes un único modelo que funciona para hogares muy distintos, con diferentes contextos y horizontes de predicción, y encima te da una medida de incertidumbre. Eso es mucho más práctico que tener que entrenar un modelo por cada tipo de hogar. Exacto. Y ese es el avance real, un solo modelo que se adapta al comportamiento de cada hogar sobre la marcha, sin necesidad de etiquetas, sin reentrenar, y que justo cuando menos datos tienes, más partido le saca a la información disponible. Oye, me viene una reflexión. Estos tres trabajos que hemos visto, Pagetweight, Pearl, el modelo de predicción de consumo, parecen muy distintos, pero creo que todos atacan el mismo problema de fondo: cómo hacer que los sistemas de Machine Learning funcionen cuando tienes recursos limitados. En un caso es memoria GPU, en otro son muestras del entorno, en otro es contexto de consumo. Pero el desafío es el mismo. Exacto. Y fíjate en el matiz, cada uno lo resuelve desde un ángulo distinto. Pagetweight optimiza recursos en tiempo de ejecución, gestionando activamente la memoria según la carga del momento. Pearl reduce la necesidad de datos aprovechando la física como guía. Y el Neural Process con comportamiento maximiza el rendimiento con poca información contextual. Son tres caras de la misma moneda. O sea, que la moneda es, no puedes asumir que tienes recursos infinitos. Y en lugar de ignorarlo o conformarte con soluciones estáticas, los tres trabajos dicen, vale, tengo limitaciones, pero voy a usar lo que sé del problema para sacar el máximo partido a lo que tengo. Esa es la idea. Pagetweight conoce la estructura del modelo Moe, Pearl conoce las ecuaciones de la dinámica, y el modelo de predicción conoce que el comportamiento del hogar es una señal útil. En lugar de tratar el problema como una caja negra, todos aprovechan el conocimiento del dominio para ser más eficientes con los recursos disponibles. Es hacer que el aprendizaje automático funcione en el mundo real, con limitaciones reales. Vale, recapitulando las tres ideas fuerza para que no se nos escape nada. La primera, Pagetweight y la cuantización dinámica. La frase que me llevo es, gestiona la memoria como un presupuesto vivo, no como una talla fija. No cuantizas todo igual, sino que decides en caliente dónde pones los bits según la carga del momento. Esa es una buena forma de resumirlo. Y el resultado es que pasas de una decisión estática, lo cuantizo a INT8 y a ver qué pasa, a una gestión activa que protege la precisión donde importa y aprieta donde el modelo se lo puede permitir. 72% de ahorro de memoria sin perder calidad es la prueba de que funciona. La segunda, Pearl y la física como brújula. Mi frase sería, no explores a ciegas cuando ya conoces las reglas del juego. En lugar de que el algoritmo aprenda desde cero a base de prueba y error, le das las ecuaciones de la dinámica para que sepa hacia dónde moverse. Y eso reduce drásticamente las interacciones necesarias. Exacto. La física actúa como un profesor particular que evita que el algoritmo pierda el tiempo probando direcciones que ya sabes que no funcionan. Y lo interesante es que la combinación de gradientes exactos a corto plazo con la red adjunta para el largo plazo permite escalar a espacios de alta dimensión que antes eran intratables para el RL clásico. Y la tercera, el comportamiento del usuario como señal predictiva integrada. Mi frase, cuanto menos sé de ti, más me fijo en cómo te comportas. Justo cuando tienes pocos datos de consumo de un hogar, el modelo infiere su perfil de comportamiento y lo usa para afinar la predicción. Y todo sin etiquetas, sobre la marcha. Eso es lo más potente del enfoque, que las mayores ganancias se producen justo cuando el contexto es limitado.
El modelo no solo predice el consumo, sino que primero aprende a reconocer qué tipo de hogar eres con los pocos datos que le das, y luego usa ese conocimiento para hacer una predicción más precisa. Y encima reduce los errores catastróficos en patrones heterogéneos. Y ahora, viéndolos juntos, los tres trabajos tienen un denominador común muy claro. No dan por sentado que los recursos son infinitos. En un caso es memoria GPU, en otro son muestras del entorno, en otro es contexto de consumo. Pero la respuesta es la misma en los tres. Usa lo que ya sabes del problema para ser más eficiente con lo que tienes. Esa es la reflexión de fondo. Durante años el Machine Learning ha avanzado poniendo el foco en los datos y los modelos, más datos, modelos más grandes, más capacidad de cómputo. Pero estos tres trabajos apuntan a una dirección complementaria, modelos que no solo aprenden de los datos, sino que aprenden a gestionar los recursos con los que cuentan. Ya sea memoria, muestras o información contextual, la inteligencia no está solo en predecir bien, sino en hacerlo con lo justo. Y eso, en un mundo con limitaciones reales, es quizá la habilidad más valiosa que puede tener un sistema.